Agradezco la invitación del maestro Diego Monge a su festival Guitarra en Escena en la versión 2020. Mi nombre es Andrés Zapico, soy concertista en guitarra del periodo romántico y especialista en el repertorio del siglo XIX. Me gustaría un poco explicarles, antes de pasar al concierto, cómo fuimos recopilando el material, cómo se trabajó con distintos equipos, profesores, musicólogos, investigadores, para llegar al resultado que ustedes van a ver un poco en el concierto. Cuando empecé mi carrera musical, obviamente todos teníamos que estudiar a los grandes maestros, Fernando Sor, Mauro Giuliani, Carcassi, Merz, pero siempre en mí había una sensación de que algo faltaba, de que habían personajes que no se nombraban o simplemente estaban olvidados. Al avanzar mi formación, esa interrogante fue creciendo aún más, lo que me hizo pensar que había que hacer un trabajo de divulgación que al principio no sabía de qué manera. Ya cuando tuve algunas armas para hacerlo, me dediqué completamente a esta labor. Soy director general de la Fundación Zapico, con la cual nos hemos dedicado algunos años a investigar, a recopilar, a editar a muchos de estos compositores que se olvidan o se pasan por alto en forma a veces un poco displicente. La primera cosa que me llamó la atención en el repertorio guitarrístico fue que no se nombraban a las mujeres compositoras. No habían registros en programas de concierto, tampoco en programas de estudio de conservatorios, universidades o academias. Y la primera investigación que empecé a hacer fue cómo poder llegar a ese material. Y me fui encontrando con figuras realmente de una relevancia increíble. Por el tiempo voy a nombrar solo a dos en una forma más particular. Por ejemplo, Madame Sidney Praten y Teresa de Rogatis, aún habiendo muchas más, por ejemplo Emilia Giuliani o Mrs. Knopp. En el caso de Sidney Praten, ella es una profesora de origen alemán, nacida en el 1821, lo que llamaríamos ahora niña prodigio. Ella a los 9 años ya daba conciertos y a los 12 ya hacía dúo con uno de los más grandes guitarristas y compositores también del mismo periodo, que es Giulio Regondi. Este dúo va a funcionar por bastantes años en Europa, van a realizar giras y demasiados conciertos de mucha fama. En el caso de Praten, después cuando ella toma su camino propio, se va a dedicar, aparte de la composición, a ser una gran pedagoga. Nos va a heredar un método de guitarra donde, aparte de piezas mundialmente conocidas como las fantasías de Sor, algunos análisis de sus estudios, nos va a dejar muy claramente cómo teníamos que tocar sus obras, cómo teníamos que utilizar cada dedo, las distintas zonas de la guitarra que ella pretendía dar a conocer en sus composiciones. Era una compositora muy lírica, yo podría decir que muy al estilo de Chopin, y que trabajó incansablemente para dar a conocer la guitarra en las salas de concierto. Sidney Praten además tuvo una labor pedagógica y de divulgación bastante grande, la que lamentablemente después de su muerte va a quedar absolutamente en el olvido. Voy a interpretar más adelante en el concierto sus dos obras que le hicieron conocida y redescubierta, como es Eventide y Forgotten. En el caso de Teresa de Rogatis, ella nace en Italia
en 1893. Ella va a destacar, además de ser guitarrista, por el piano, que era su primera pasión. Pero al poco andar también se va a interesar mucho en la composición guitarrística. Rogatis va a ser una de las pocas mujeres condecoradas en Italia. Va a ganar con su pieza La Gavota de la Bambola, o La Gavota de la Muñeca, una medalla de plata en un concurso de composición italiano en el año 1920. A diferencia de la labor pedagógica de Praten, Rogatis se va a dedicar más a la fundación de escuelas, de conservatorios, de academias, destacando la última que la hizo ya en su etapa final, que es la fundación de la Escuela de Música en el Cairo, en Egipto. Rogatis tiene una autoridad increíble, ya que era muy buena intérprete de guitarra y de piano, y con ellas vamos a un poco entender y cómo era la composición en el nivel europeo con las mujeres. ¿Por qué fueron olvidadas? ¿Por qué no se tocan hasta el día de hoy? Y prácticamente están tan fuera del círculo guitarrístico oficial. La segunda parte que me gustaría contarles fue también el darme cuenta que en nuestro continente latinoamericano había un bache bastante grande en el siglo XIX. Como que veníamos del barroco y de ahí nos saltábamos directamente al nacionalismo. Eso me hacía pensar qué pasaba con esos compositores, si estaban, si habían documentos, por qué no se tocaban, por qué no estaban en las salas de conciertos o en programas también de estudio. Y me encontré con casos realmente maravillosos e inexplicables para no tenerlos en cuenta de una forma más relevante. El primer caso, que yo diría que es el más importante, es el compositor peruano Pedro Abril Jiménez y Tirado. Pedro Jiménez, aunque tenemos muy poca biografía y datos certeros de él, fue el compositor más grande a nivel latinoamericano. No hay ninguno que se le asemeje, ni siquiera se le acerque a la producción que Jiménez nos dejó. Lamentablemente estuvo mucho tiempo perdida, siendo comprada alguna de su producción por coleccionistas privados, por gente particular, y felizmente el gobierno boliviano, que fue donde murió, él muere en la ciudad de Sucre, compra el 70% de la obra de Tirado, y con eso se empieza a hacer un trabajo investigativo, musicológico muy interesante, que nos va a permitir darnos cuenta de la calidad de músico que era Jiménez. Él no solo era guitarrista, sino que además compone música profana, música religiosa, motetes, canciones. Va a dejar más de 500 obras, 300 para guitarra, los 100 minuetos, que son mundialmente ya conocidos y editados en Europa. Pero igualmente nosotros tenemos una deuda bastante grande con el compositor. Se han hecho muchos esfuerzos para que la obra de Jiménez vuelva a estar en la palestra de las salas de concierto. En gran medida se ha logrado, ya que muchos músicos de Latinoamérica y de Europa han querido tocar sus obras, y ahora es un compositor conocido, yo diría el más conocido del 19 en Latinoamérica. Con Pedro Jiménez se va a dar un salto gravitativo en lo que es el nacionalismo en Latinoamérica, ¿no? Él va a ocupar, por cierto, una técnica bastante clásica que venía de Sor. Él estudió bastante, por ejemplo, Giuliani, Carcassi, eso se nota mucho en sus obras al tocarla, pero él le agrega un elemento, que era su nacionalismo.
Voy a también interpretar en el concierto su vals americano, que ustedes se podrán dar cuenta, su gran lenguaje nacional. Es una composición que al interpretarla requiere un gran dominio técnico del instrumento. Él trabajaba muy bien ese lenguaje armónico y se las ofrezco porque ya los minuetos están bastante tocados, no así los valses, que también es una parte de su obra que merece ser aún más difundida. También tenemos el caso muy interesante, que es el colombiano. Colombia, luego de su independencia, va a tener la primera fundación grande de una institución, que es la Sociedad Filarmónica de Bogotá, en el año 1846. Por esta academia van a desfilar y pasar los más grandes maestros, compositores, instrumentistas, que van a dar el paso posterior al nacionalismo. Vamos a encontrar, aún con poca biografía obviamente, por ejemplo a un Nicomedes Mata Guzmán, que fue el primer gran virtuoso que tuvo Colombia. No tenemos un dato biográfico certero, salvo algunos apéndices periodísticos que lo destacaban como un gran pedagogo y un gran virtuoso del instrumento. Posteriormente a él viene Francisco Londoño. Con Londoño ya se arma lo que se diría la escuela guitarrística colombiana. Él es un gran virtuoso y va a ser uno de los profesores más requeridos por la sociedad bogotana de esos años. Él nace en Antioquia y muy joven se traslada a Bogotá. Londoño va a ser un gran compositor y acá se junta otra institución, que son los periódicos culturales, destacando el Neo Granadino, fundado en el 1848, donde felizmente podemos rescatar las dos únicas obras firmadas por Londoño, que es una contradanza y un vals que también estaré tocando en el concierto. Son obras que el compositor da una mirada un poco ajena a lo que se estaba dando en el momento, que aún era música muy colonial. Él va a hacer una propuesta muy interesante en la parte instrumental. Va a empezar a jugar con la quinta y sexta cuerda en diferentes afinaciones, que era muy innovador en la época. Y el tercero es el compositor bogotano Santos Cifuentes. Con Santos Cifuentes ya damos el paso definitivo al nacionalismo colombiano. La gran característica que tuvo Cifuentes es que fue el primer compositor graduado de una institución formal colombiana. Él estudia en la Academia Nacional de Música, primero composición, y su instrumento principal era el contrabajo. Se empieza a destacar rápidamente por su formación teórica, empieza también a publicar muchos tratados de armonía, de contrapunto, y felizmente para nosotros los guitarristas hace la primera obra académica para el instrumento, que es las variaciones para guitarra opus 5, como su número lo indica. Es de la primera etapa del compositor. Son 6 variaciones y un tema de el compositor Nicomedes Mata Guzmán, que se llamaba el Capotico. Cifuentes pesca el Capotico y le hace las variaciones. Con Cifuentes la escuela guitarrística colombiana va a crecer de una forma muy rápida, ya que junto con Londoño fueron los dos compositores más renombrados. Además Cifuentes hace muchas giras al exterior, llegando incluso a fallecer en Buenos Aires. Hay un dato muy importante, quizás el mayor de todos, que es este que tengo acá, el cuadernillo de mi señora doña Carmen Caicedo. Este cuadernillo, que contiene 24 piezas, nos va a dar fielmente cómo era la sociedad bogotana guitarrística del 19.
Hay un compendio y una antología muy interesante de valses, de contradanzas, de marchas, incluso una dedicada a Simón Bolívar, dedicada a la señorita Carmen Caicedo, que era una guitarrista de un nivel medio, pero que era muy apasionada del instrumento. Se dice, presumiblemente, que el autor era Francisco Londoño, ya que fue su profesor. Lamentablemente no lo podemos asegurar porque no está firmado. No así las obras del neogranadino que les decía anteriormente, que sí están firmadas y escritas por el compositor. Este cuadernillo lamentablemente estuvo olvidado mucho tiempo en el Patronato de las Artes en Bogotá y fue rescatado por el musicólogo Luis Carlos Rodríguez, a quien le debemos la aparición del cuadernillo y que lo puso a disposición de nosotros para poder interpretarlo. Se hizo una grabación hace unos 14 años por el guitarrista Julián Navarro, igualmente no siendo muy tocado ni que estas piezas aparecieran en un programa formal de un estudio guitarrístico, ya sea de universidad o de conservatorio. Lo que me lleva a mí a volver a retomar ese estudio y darlo a conocer un poco más, ya grabado con la guitarra romántica en una afinación de 4/15, y que hemos tenido la suerte de que ha tenido mucha aceptación a nivel latinoamericano. Lo hemos podido dar a conocer en Buenos Aires, en Colombia en varias partes, varios conversatorios, en Chile, lo que personalmente me deja muy contento, ya que muchos guitarristas actuales se están interesando en volver a interpretar estas obras. El cuadernillo, como decía anteriormente, es el documento más importante que conservamos hasta hoy en día y que merece ser tocado y con el respeto que un documento de estas características necesita tener Latinoamérica. Ya en la parte final de mi exposición les quisiera contar un poco de la investigación que he podido realizar en Chile, mi país natal, y donde obviamente empecé a estudiar, también dándome cuenta de las mismas falencias que les venía hablando anteriormente. Hay compositores a los que voy a nombrar, por ejemplo Francisco Rubí, Carlos Pimentel y Antonio Alba, que fueron los tres más grandes guitarristas y compositores del 19, que no se tocan, tampoco están en programas ni académicos ni de conciertos, que me llevó también a hacerme la misma pregunta anterior, o sea, ¿por qué no están en estos lados, ¿no? ¿Por qué no se tocan? ¿Es un simple olvido o una negligencia de parte de nosotros los intérpretes? Y me fui dando cuenta que había mucho material. En el caso de Francisco Rubí, el primero que les voy a mencionar, él es un guitarrista que dejó muchas obras, tuvo una publicación bastante extensa, felizmente podemos recurrir a ella, están en muy buen estado, aunque a diferencia del caso colombiano, ellos sí se mantuvieron mucho en la parte de la música colonial. Había muchas marchas, adaptación de canciones, música para bandola, música para tunas, que era una agrupación muy famosa de la época, y Francisco Rubí se dedicó también a adaptarlas y a hacer sus composiciones propias. En el caso de Antonio Alba, que es uno de los más interesantes, él era español y llega a Chile por el puerto de Valparaíso, que en el 1800 era el puerto principal y la puerta de entrada a Chile, convirtiéndose esa ciudad en nuestra capital cultural hasta nuestros días. Él llega y muy rápidamente se va a destacar en la sociedad chilena, como profesor, como compositor, y hay un hecho de mucha importancia, ya que él fue el profesor de Liliana Pérez Corey. ¿Quién era Corey? Fue la primera profesora del Conservatorio Nacional de Música,
con cátedra. Y Antonio Alba fue alumno directo de Miguel Llobet. Por eso nosotros en Chile decimos que nuestra escuela guitarrística viene de la línea de Llobet y no de Tárrega. Antonio Alba fue, digamos, en una comparación actual, como el más famoso y apetecido profesor y músico. Y tuvo muchas publicaciones, las casas editoriales se peleaban porque él escribiera algo, y eso nos hace actualmente poder disponer de un gran catálogo de Antonio Alba. Él también se dedicó un poco al canto, hizo muchas giras, vuelve a España, pero en un poco tiempo regresa a Chile hasta su muerte. Y el último, gran figura dentro del movimiento guitarrístico, ya va a ser Carlos Pimentel. ¿Por qué lo nombro como último? Porque al igual que Santos Cifuentes, Pimentel va a dar el paso al nacionalismo chileno. Los dos otros compositores anteriores todavía se mantenían dentro del rango europeo, de las danzas, pero Pimentel ya va a tomar elementos y temas folclóricos del campo chileno, como las polcas, las mazurcas, va a componer también muchas marchas, incluso algunas dedicadas a presidentes. Una cosa bien particular de Pimentel, que lo cuento como anécdota, es que él siempre se quiso desmarcar de la parte académica. Él rechazó muchísimos trabajos como profesor de cátedra, fundó su propia escuela, ¿sí? Donde él, además de hacer sus conciertos, publicaba sus partituras, las vendía. Fue lo que ahora llamaríamos un gestor cultural. También viaja muchísimo, se destaca un viaje a Ecuador, donde él llega a Cuenca, se le ofrece un trabajo de cátedra en el conservatorio, él obviamente lo rechaza, y pasa lo mismo en la ciudad de Quito. Pimentel vuelve a Chile ya en su última etapa y va a dar muchas giras por todo el país, destacando sus conciertos en la zona norte, donde estaban las salitreras, siendo la más famosa la salitrera Humberstone, donde pasó gente, por ejemplo, como Caruso. Y con ese ambiente Carlos Pimentel logra una importancia vital en el movimiento guitarrístico y de publicaciones en la música del instrumento. Paradójicamente, Pimentel ha sido el más estudiado de los tres que les he nombrado, aunque él siempre se quiso desmarcar de la escuela. Tiene algo que muchos musicólogos, investigadores actualmente están trabajando y recopilando mucha obra de él. Aún se está catalogando, cosas que se han ido encontrando últimamente, lo que nos da una esperanza muy bonita de ir aumentando la obra de Pimentel. Incluso uno de los mayores concursos de guitarra lleva su nombre. Con esto quiero dejar ya el paso al concierto. Espero que hayan disfrutado esta pequeña charla, un resumen muy rápido de mis investigaciones. Hay mucho más por descubrir. Últimamente también hemos grabado junto con un equipo de profesores las primeras 4 piezas de la guitarra del 19 en Venezuela. O sea, estamos todavía en un periodo muy fecundo para ir descubriendo, redescubriendo y dar a conocer aún más a estos grandes compositores olvidados. Reitero mis agradecimientos a Diego Monge por invitarme a este importante ciclo y espero que disfruten el concierto.
Thank
Chao.